Con su permiso, presidente. Licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, sea usted bienvenido al Senado de la República. Maestro Emilio Lozoya Austin, bienvenido. Contador Francisco Rojas Gutiérrez, director general de la Comisión Federal de Electricidad, bienvenidos todos al Senado de la República. El día de hoy, por fortuna, no venimos a hablar de la glosa del informe referente al desempeño de este gobierno en el último año. Y lo digo por fortuna, porque nuestro sector energético está parcialmente paralizado y la seguridad energética de nuestro país está en riesgo. Comencemos por hablar de la realidad que estamos viviendo. El modelo energético actual está agotado y todos los días perdemos soberanía y competitividad en el sector, lo cual afecta a toda nuestra economía y, lo más importante, a la economía de todas las familias mexicanas. Al hablar de soberanía, para algunos la palabra sí es un concepto efímero y abstracto que posiblemente nos encadena al pasado, pero no lo es para Acción Nacional. La soberanía nacional significa independencia, libertad, seguridad y sentido de pertenencia. Si hablamos de soberanía energética, significa ser independientes al no tener que importar energéticos para satisfacer nuestras necesidades, a tener un país fuerte económicamente y sustentable, aprovechar y maximizar los beneficios de todos los mexicanos y así poder garantizar que este potencial energético que tenemos en nuestro subsuelo y otros energéticos va a beneficiar a todas las familias. Que todos los mexicanos encuentren fuentes de empleo en su país y no tengan que ir a probar suerte a otros lugares lejanos, abandonando a sus familias, entre muchos otros ejemplos que podríamos citar. Hoy nos encontramos ante una coyuntura muy especial. Tenemos grandes riesgos y amenazas en caso de no hacer nada o no hacer lo necesario, como también tenemos grandes oportunidades en caso de aprobar la reforma energética que este país necesita. La inseguridad energética en la que nos encontramos actualmente es evidente. Ya lo dijo el senador Escudero hace un momento. La producción de crudo ha caído un 25% al pasar de cerca de 3.4 millones de barriles diarios a poco menos de 2.5. La tasa de crecimiento de la demanda de energéticos en nuestro país ha tenido un crecimiento anual promedio de por lo menos el 2% en los últimos 10 años. Este año importamos poco más de la mitad de la gasolina que se consume en este país, 34% del gas natural y más del 60% de los petroquímicos. Los costos de energía son altos, es una realidad, junto con los costos de fertilizantes y otros productos básicos para nuestro país. Pemex no cuenta con los recursos suficientes para poder generar las inversiones necesarias en el sector y la corrupción es cada día mayor. Cada día se generan menos empleos, perdemos competitividad, nuestra economía enfrenta graves riesgos, entre muchas otras afectaciones que padecemos todos los mexicanos. La misma Secretaría de Energía, secretario, ha advertido puntualmente que de no hacer nada al respecto para el año 2020, México podría correr el riesgo de convertirse en un país deficitario de energía. Esto es que tengamos que empezar a convertirnos en un país importador neto de petróleo. Por otra parte, Pemex lleva décadas siendo instrumento para cubrir las ineficiencias recaudatorias. Nuestro presupuesto está petrolizado, cerca del 34% del total, ya se dijo anteriormente. Esto ha generado la imposibilidad de la empresa para invertir en desarrollo y tecnología a la velocidad que lo está exigiendo actualmente el sector. Tenemos que entender, por una parte, que Pemex es una empresa pública, que mientras más eficiente y más rentable sea, mayores beneficios y utilidades le dará a México. Y por otra parte, que el petróleo no es de Pemex, el petróleo es de todos los mexicanos y requerimos que sea transformado en beneficios para todos. En el sector eléctrico tenemos graves problemas. Si bien avanzamos, como ya se dijo, en los últimos años en cobertura, los servicios siguen siendo deficientes. No nos hemos transformado a la velocidad que se requiere en la promoción de energías más limpias, así como también en los incentivos a las renovables. Los costos de electricidad siguen subiendo, restándonos competitividad todos los días y lastimando de manera directa la economía familiar. De acuerdo a los datos de la CENER también, se pierde cerca de un 12% de la electricidad y no se cobra cerca de un 25%. Y los subsidios mal focalizados han llegado a superar en algunos años los 80,000 millones de pesos. Por ello, la urgencia de transformar nuestro sector eléctrico, abrirlo a la competencia y garantizar un mejor servicio para todos los mexicanos. Pero de esto, secretario, yo no lo responsabilizaría a ustedes, pero sí al partido al cual pertenece. El PRI le negó la reforma energética a este país en el 2008. Le apostaron a cálculos electorales y a que al gobierno le fuera mal, aun cuando desde aquel entonces ya conocía muy bien los riesgos que estábamos corriendo. Hoy ya no hay margen ni tiempo que perder. Les recuerdo que lo ocurrido en 2008 redituó en tan solo 210,000 barriles diarios de producción incremental esperada hasta el 2028 de continuar así.
En Acción Nacional siempre hemos visto por el bien común y porque a México le vaya bien, sin importar quién gobierne. Por eso nosotros no actuaremos con mezquindad, ni tampoco pensando en las próximas elecciones, sino más bien en las próximas generaciones y procurando lo mejor para este país. Por eso estamos impulsando de fondo todas las reformas que urgen para que a México le vaya bien. Y no todos los problemas que tenemos son económicos, eso está claro. Debemos de buscar avanzar también en un sistema político y en la madurez de nuestra democracia, porque no podemos tener un desarrollo económico sostenido y sustentable si no logramos un desarrollo político con equilibrios y controles de poder. Por eso nuestra insistencia de que vamos primero por la reforma político-electoral y vamos después por esta reforma energética. Ahora bien, ¿qué reforma energética? Acción Nacional fue el primero en presentar una reforma energética de fondo, clara, la que México necesita, acorde a la realidad que vivimos hoy y con la visión y responsabilidad por los mexicanos del mañana. Una reforma donde generemos la confianza y la certidumbre jurídica al sector para crecer, generar empleos, transformar nuestra matriz de energías limpias, promover las energías renovables y más económicas, con organismos reguladores fuertes y autónomos, mejorando y dotando de mayor libertad el marco jurídico y financiero de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para transformarlos en empresas más fuertes, más competitivas e independientes y que maximicen los beneficios para todos los mexicanos. Dejando muy claro que no solo el petróleo es de todos, sino también lo veamos reflejado en mejor calidad de vida para todas las familias mexicanas. También es nuestra responsabilidad crear los mecanismos que permitan que la riqueza energética que tiene nuestro país pueda ser disfrutada por los mexicanos del futuro. Resulta imperante, como Acción Nacional lo propuso, la creación de un fondo soberano a través del cual podamos invertir las ganancias provenientes de los hidrocarburos con el fin de garantizar que la riqueza energética que tenemos pueda ser disfrutada por las futuras generaciones, así como también establecer ahí mismo mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas sobre los hidrocarburos que son propiedad, insisto, de todas y todos los mexicanos. La reforma que propone el PAN, a diferencia de las otras, pone en el centro al ciudadano, no al gobierno ni a los partidos, garantizando que todos los recursos provenientes de la riqueza petrolera no solamente sean transparentes, sino que también vayan dirigidos a los sectores estratégicos y también perduren en el tiempo, no se vayan al gasto corriente. Contamos con un enorme potencial energético, como decíamos, con reservas muy importantes aún aprovechadas en aguas profundas y ultraprofundas, así como con uno de los mayores yacimientos de gas y petróleo de lutitas. Por ello, una vez más los mexicanos tenemos que hacer una pregunta muy básica: ¿para qué queremos los hidrocarburos? Los hidrocarburos no son un símbolo patrio, son recursos naturales, además no renovables, propiedad de la nación, que debemos aprovechar con responsabilidad y maximizar su rendimiento en beneficio de todas y todos los mexicanos. No son un bien que además, por el simple hecho de tenerlo en nuestro subsuelo, significa que lo estamos aprovechando, ni tampoco que este bien se va a mantener su valor en el futuro. Por eso se requiere invertir hoy en grandes cantidades. Los hidrocarburos son un recurso no renovable que hoy nos debería de ofrecer a todos los mexicanos una serie de satisfactores y ventajas sobre los países que carecen de ellos. Debemos de incidir en disminuir los costos de vida de los mexicanos, eso nos ofrecen los hidrocarburos, con energéticos más baratos, llevarnos a ser un país más competitivo, que nos quede claro, la riqueza no la genera el gobierno, la generan las empresas, los empresarios y los mexicanos que trabajan. El accesar a energías más limpias, a generar nuestra propia tecnología en el sector, entre muchos otros beneficios que otros países con potencial energético están aprovechando y hoy nosotros no lo hacemos. Por ello, es hora de dejar la soberanía de discurso, vayamos por la soberanía en los hechos. La reforma que propone Acción Nacional es la más soberana, porque nos convertirá en un país económicamente fuerte, desarrollado, libre y con oportunidades para todos. La clave de esta reforma está en comunicarla correctamente. El objetivo es generar certidumbre y seguridad. Por ello los invitamos a que dejemos de perdernos en debates sobre el México de antaño. La realidad, los problemas, los retos y las amenazas de esa época eran muy diferentes a los que vivimos hoy. Dejemos de querer regresar letra por letra al México de 1938 y de 1940 y mejor, forjemos las bases que nos darán como resultado el país que podemos aspirar a ser en el año 2038 y en el año 2040. Y para terminar, lo que el gobierno debe entender es que no podemos jugar con las reformas al sector energético. Necesitamos cambios profundos para garantizar la competitividad de nuestra economía y la seguridad en el abasto. Hoy tenemos dudas sobre lo que busca el gobierno.
La reforma fiscal era indispensable y esta administración se conformó con modificaciones marginales con fines recaudatorios que explotan más a los causantes cautivos. En materia energética no podemos repetir esa experiencia. Hoy, señoras y señores, debe quedar claro que México requiere una reforma que transforme al sector energético y no que solo lo cambie en forma cosmética, como ocurre en la propuesta presentada y como hemos visto también en la primera ley secundaria del sector que hace rato se referían, que es la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Y para terminar, muy rápido, tendría dos preguntas. Una, ¿cuál sería la opinión, secretario, sobre separar lo que es la riqueza energética que tiene nuestro país, en la cual se encuentra en el petróleo, de lo que es la seguridad energética, que se encuentra en el gas natural, y de ahí poder encontrar cuáles serían los mecanismos contractuales más atractivos y viables para que pueda ser explotado adecuadamente? Por otra, ¿cuál es su opinión sobre el fondo soberano al que me refería hace un momento? Y por último, ¿cuáles serían los riesgos que puede enfrentar México si no se actualiza nuestro marco jurídico para permitir la participación privada en la producción de gas, refinados y o petroquímicos? Por su atención y respuestas, muchas gracias. Gracias.